¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy hablaremos sobre la vida de quien fuera la principal figura política del Reino Unido y quien estuvo al frente desde 1952, Reina Isabel II. Los invito a quedarse y conocer un poco más sobre ella. No olviden suscribirse al canal, que es gratuito, regalarme un comentario y compartir con tu familia y amigos. Y si el video fue de tu agrado, regálame un me gusta. Sin más, comencemos con el video. La reina Isabel II, llamada en bautizo como Isabel Alexandra María Windsor, en la intimidad de la familia era llamada simplemente Lilibet. Nació el 21 de abril de 1926 en Londres, Inglaterra, en el castillo Balmoral, donde en el año de 1977, por su jubileo de plata, se colocó una placa conmemorativa por la ocasión. Con el nombre de Lilibet, apareció como persona del año en la portada de la revista Time en 1929. Sus padres eran los duques de York, Alberto Federico Arturo Jorge, quien sería el futuro rey Jorge VI, y la duquesa Isabel Bowes-Lyon, una noble escocesa quien más tarde fuera reina Isabel. Su padre era el segundo hijo del rey Jorge V y la reina María, y su madre era la hija menor del aristócrata escocés Claude Bow-Lyon, 14º conde de Strathmore y Kinghorn. El 29 de mayo de 1926, el arzobispo de York, Cosmo Lang, la bautizó bajo la religión anglicana en la capilla privada del Palacio de Buckingham, misma que fue destruida durante los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial. Fue nombrada Isabel en honor a su madre, y Alexandra por la madre de Jorge V, quien fuera su bisabuela paterna, que había fallecido 6 meses antes, y Mary por su abuela paterna. Jorge V amaba a su nieta, y durante la enfermedad que atravesaba en el año de 1929, las visitas que tenía de Isabel elevaron su ánimo y favorecieron su recuperación, esto dicho por los biógrafos. Isabel tuvo una hermana, la princesa Margarita, quien nació el 21 de agosto de 1930 y falleció el 9 de febrero del 2002 a los 71 años. Las princesas tuvieron educación en casa, supervisada por su madre y su institutriz, Marion Crawford, quien publicó un libro biográfico sobre los primeros años de Isabel y Margarita. El libro lo tituló como The Little Princess. En el libro, Marion menciona el amor que siempre sintió Isabel por los caballos y los perros y su actitud de responsabilidad, por lo que Winston Churchill la describiera como todo un personaje, con aires de autoridad para una niña de solo 2 años, mientras que su prima Margaret Rhodes la describió como una niña alegre pero sensible y de buen comportamiento. Al ser nieta de un monarca, su título al nacer era Su Alteza Real la Princesa Isabel de York. Ella estaba en la tercera línea de sucesión al trono detrás de su tío Eduardo, príncipe de Gales, y de su padre. En 1936, cuando su abuelo murió y Eduardo lo sucedió como rey, Isabel pasó a ocupar el segundo puesto en la línea de sucesión al trono después de su padre. Ese mismo año, Eduardo abdicó, después de la crisis constitucional causada por su propuesta de matrimonio a Wallis Simpson, una divorciada estadounidense, convirtiendo a su hermano menor Alberto en el nuevo rey con el nombre de Jorge VI del Reino Unido y a su sobrina Isabel en la princesa heredera, y entonces comenzó a formar su imagen como futura reina. A pesar de que legalmente podía casarse, los ministros le recomendaron que no lo hiciera, ya que el pueblo jamás la aceptaría como reina. Como monarca constitucional, Eduardo estaba obligado a aceptar el consejo de los ministros. Jorge V había expresado sus opiniones acerca de su hijo mayor. Ruego a Dios que mi hijo mayor nunca se case ni tenga hijos, para que nada se interponga entre Bertie, Lilibet y el trono. Con la abdicación de Eduardo VIII, el padre de Isabel se convirtió en el rey y ella en la heredera legal con el título de Su Alteza Real, la Princesa Isabel. Recibió clases particulares de historia constitucional por parte de Henry Marten, el rector del Colegio Eton, y aprendió el idioma francés con la ayuda de varias institutrices. El movimiento de escultismo Girl Guides, la primera compañía del Palacio de Buckingham, se formó específicamente para que pudiera relacionarse con niñas de su edad. Más tarde, se inscribió en la organización juvenil Sia Ranger. En 1939, sus padres realizaron una gira por Canadá y los Estados Unidos. Al igual que en 1927, cuando recorrieron Australia y Nueva Zelanda, Isabel permaneció en Gran Bretaña, ya que el rey pensó que era muy joven para realizar visitas públicas, mientras Isabel veía partir con tristeza a sus padres. La comunicación entre ellos, mientras estaban lejos, era mediante cartas, pero el 18 de mayo hicieron la primera llamada telefónica transatlántica.
Desde septiembre de 1939, con la Segunda Guerra Mundial, Isabel y su hermana permanecieron en el castillo de Balmoral, Escocia, hasta la Navidad de 1939, cuando se mudaron a Sandringham House en Norfolk. De febrero a mayo de 1940 vivieron en Royal Lodge, hasta que fueron trasladadas al castillo de Windsor, donde permanecieron la mayor parte de los siguientes 5 años. El político Lord Heisman sugirió a la reina Isabel trasladar a las princesas a Canadá, pero esto fue rechazado por su madre, quien dijo: «Las niñas no se irán sin mí, yo no voy a dejar al rey y el rey nunca se irá». En 1940, con 14 años, realizó su primera emisión de radio para el programa de la BBC Children's Hour, donde dijo: «Estamos tratando de hacer todo lo posible para ayudar a nuestros valientes marineros, soldados y pilotos, y también estamos tratando de llevar nuestra propia parte del peligro y la tristeza de la guerra. Sabemos, cada uno de nosotros, que al final de todo estará bien». En 1943, a los 16 años, realizó su primera aparición pública en solitario en una visita a la Guardia de Granaderos, de la que había sido nombrada coronel en jefe. A medida que se acercaba a su cumpleaños 18, fueron modificadas las leyes para que pudiera actuar como uno de los 5 consejeros de Estado en el caso de incapacidad de su padre o por ausencia del mismo en el extranjero, como ocurrió cuando visitó Italia en julio de 1944. En febrero del siguiente año, ingresó en el Servicio Territorial Auxiliar de Mujeres como segunda teniente, donde se formó como conductora y mecánica, y fue promovida a Junior Commander. Durante la guerra, se desarrollaron planes para sofocar al nacionalismo galés al afiliarse Isabel más estrechamente con Gales. Los políticos galeses promovieron la propuesta de que se convirtiera en princesa de Gales en su cumpleaños 18. La idea fue apoyada por el ministro del Interior, Herbert Morrison, pero fue rechazada por el rey porque consideraba que era un título que pertenecía únicamente a la esposa del príncipe de Gales. Además, este último siempre había sido el heredero, por lo general el hijo mayor del soberano, e Isabel era solo la heredera legal y podría ser reemplazada en la línea de sucesión si el rey tuviera un hijo. En 1946 fue incluida en la comunidad galesa Gorset de Bardos en Eisteddfod, Nacional de Gales. Al final de la guerra, en el día de la victoria en Europa, las princesas Isabel y Margarita se disfrazaron para poder salir al evento y no ser reconocidas, a lo que en una entrevista dijo: «Les preguntamos a nuestros padres si podríamos salir y ver la celebración por nuestra cuenta. Recuerdo que estábamos aterrorizadas de que fuéramos reconocidas. Recuerdo las filas de personas desconocidas uniendo sus brazos y caminando por Whitehall. Todos fuimos simplemente invadidos por una marea de felicidad y alivio». En 1947 hizo su primera gira por el extranjero cuando acompañó a sus padres al sur de África. Durante el recorrido, en una emisión especial a la Mancomunidad de Naciones, el día de su 21º cumpleaños, prometió: I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. En 1934 conoció al príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca, pero después de una nueva reunión en la Britannia Royal Naval College, en 1939, teniendo 13 años, se enamoró de él y su relación fue durante un tiempo mediante cartas. Y el 20 de noviembre de 1947 se casaron en la abadía de Westminster. Ambos son sobrina y tío en segundo grado por parte del rey Cristian IX de Dinamarca y son primos segundos por parte de la reina Victoria. Antes del matrimonio, Felipe renunció a sus títulos griegos y daneses. Se convirtió de la ortodoxia griega al anglicanismo y adoptó la denominación de teniente Felipe Mountbatten, tomando el apellido de la familia británica de su madre, y justo antes de la boda fue designado duque de Edimburgo y recibió el tratamiento de Su Alteza Real. El matrimonio no estuvo exento de polémicas, pues Felipe no poseía capacidad financiera, provenía del extranjero y tenía hermanas que se habían casado con nobles alemanes relacionados con los nazis. Marion Crawford describió: algunos de los consejeros del rey no lo creían lo suficientemente bueno para ella. Era un príncipe sin hogar ni reino. Si bien la madre de Isabel se opuso inicialmente a la relación, más tarde le dijo al biógrafo Tim Held que Felipe era un caballero inglés.
Recibieron 2.500 regalos de la boda provenientes de todo el mundo, aunque Gran Bretaña aún no se había recuperado de la devastación de la guerra. Isabel incluso necesitó de los cupones de racionamiento para adquirir los materiales para su vestido de novia, diseñado por el modisto Norman Hartnett, en satén de color marfil y decorado con hilo de plata, bordados de tul y 10.000 perlas blancas importados directamente de América. Su ramo de orquídeas blancas y de mitro, extraído de arbustos que había plantado la reina Victoria tras su boda, fue depositado en la tumba del soldado desconocido, acto que su madre había realizado también en 1920. Tras la ceremonia religiosa, se ofreció una comida a los invitados en el Palacio de Buckingham. En la Gran Bretaña de posguerra, no era aceptable que las relaciones alemanas de la familia del duque de Edimburgo fueran invitadas a la boda, incluyéndose a sus 3 hermanas. Una de las notables ausencias fue Eduardo, el antiguo rey, que no fue invitado, mientras que su hermana, la princesa María, se ausentó por problemas de salud. La ceremonia fue oficiada por el arzobispo de Canterbury y el de York. Se contó con la presencia de 8 damas de honor, entre ellas su prima Margaret Rhodes. Hubieron más de 2.000 invitados y la radio BBC transmitió en vivo la celebración. El primer ministro, Winston Churchill, definió el festejo como un toque de color en el duro camino que debemos recorrer. La pareja real tuvo su primer hijo, el príncipe Carlos, a menos de un mes de que Jorge VI emitiera una patente real, la cual permitía a sus hijos utilizar el tratamiento y título de príncipe o princesa. Y el 15 de agosto de 1950 tuvieron a su única hija, la princesa Anne Elizabeth Alice Louise. El cáncer de pulmón que se le diagnosticó en septiembre a Jorge VI empeoró en el año de 1951. Padeció una obstrucción arterial y se le practicó una resección pulmonar, e Isabel pronto lo reemplazó en prácticamente todos los actos públicos. En octubre de ese año realizó una gira por Canadá y visitó al presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, en Washington. En el viaje, su secretario privado, Martin Chartres, llevaba consigo la declaración de adhesión en caso de que el rey muriera durante la gira. A principios de 1952, Isabel y Felipe partieron para una gira por Australia, Nueva Zelanda y Kenia. Y el 6 de febrero de 1952, tras haber pasado una noche en el Hotel Treetops, recibieron la noticia de la muerte de su padre, el rey. Felipe fue el encargado de transmitirle el hecho a la nueva reina. Charteris le pidió que escogiera un nombre para desempeñar el cargo, y por supuesto fue el nombre de Isabel. Según declaró, fue proclamada reina y la comitiva real se apresuró para regresar al Reino Unido, donde el matrimonio fue trasladado al Palacio de Buckingham. Con Isabel como reina, era probable que la Casa Real llevase el nombre de su marido. Lord Mountbatten pensó que se convertiría a partir de ese entonces en la Casa Mountbatten, ya que Isabel habría tomado el apellido de Felipe tras el matrimonio. Sin embargo, la reina María y el primer ministro británico Winston Churchill se manifestaron a favor de mantener el nombre de la Casa de Windsor. El duque, por su parte, se quejó y dijo: «Soy el único hombre del país al cual no se le permite dar sus apellidos a sus propios hijos». Después de la muerte de la reina María de Teck, Victoria María Augusta Louise Olga Pauline Claudine Agnes, quien naciera en Londres el 26 de mayo de 1867 y muriera el 24 de marzo de 1953, y la renuncia de Churchill en 1955, se adoptó el apellido Mountbatten-Windsor para Felipe y los descendientes masculinos de Isabel que no poseían títulos reales. En medio de los preparativos para la coronación, la princesa Margarita informó a su hermana que quería casarse con Peter Townsend, un plebeyo divorciado 16 años mayor que ella y con 2 hijos de su anterior matrimonio. Los políticos de alto rango estaban en contra de la unión y la Iglesia de Inglaterra no permitía el matrimonio después del divorcio. Si Margarita contraía matrimonio civil, tenía que renunciar a su derecho de sucesión. Finalmente, decidió abandonar sus planes con Townsend. En 1960 se casó con Anthony Armstrong Jones, conde de Snowdon. La pareja se divorció en 1978 y Margarita no volvió a casarse. El 2 de junio de 1953, la ceremonia de coronación se celebró en la Abadía de Westminster. Toda la ceremonia, con excepción de la unción y la comunión, fue televisada por primera vez en la historia británica. El número de licencias de televisión en Reino Unido incrementó a 3 millones y más de 20 millones de espectadores vieron el evento. En Estados Unidos, poco menos de 100 millones de espectadores vieron las transmisiones.
Isabel lució un vestido encargado a Norman Hartnell, bordado, según sus instrucciones, con los emblemas florales de los países de la Mancomunidad de Naciones: rosa Tudor inglesa, cardo escocés, puerro galés, shamrock irlandés, zarzo dorado australiano, hoja de arce canadiense, helecho plateado neozelandés, peotea sudafricana, loto sagrado para India y Ceilán, y trigo, algodón y yute para Pakistán. Fue la monarca que más tiempo ha reinado en la historia británica. Solo otros 5 reyes y reinas han reinado a Reino Unido durante más de 50 años. Victoria estuvo 63 años, Jorge III 59 años, Enrique III 56 años, Eduardo III 50 años y Jacobo VI de Escocia y Jacobo I de Inglaterra estuvieron 58 años. Isabel fue testigo de la transformación del Imperio Británico a la Mancomunidad de Naciones. En el momento de su ascensión al trono en 1952, su papel como jefe nominal de varios estados independientes ya se encontraba establecido. En 1953 y 1954, la reina y su marido se embarcaron en una gira de 6 meses alrededor del mundo, convirtiéndose en la primera reina de Australia y Nueva Zelanda en visitar estos países. Durante el recorrido, las multitudes que se acercaban eran inmensas. A lo largo de su reinado, realizó numerosas visitas de Estado a otros países, en especial a aquellos pertenecientes a la Mancomunidad de Naciones, lo que la llevó a ser la monarca que más ha viajado en la historia de Reino Unido. Harold Macmillan escribió: "La reina siempre ha sido absolutamente decidida. Es impaciente con la actitud que toman hacia ella como si fuera una estrella de cine. De verdad, tiene el corazón y el estómago de un hombre. Ama el deber y lo que significa el ser una reina". Sus embarazos de los príncipes Andrés y Eduardo en 1959 y 1963 respectivamente fueron las 2 únicas ocasiones en las que la reina se ausentó en las ceremonias de apertura de las sesiones parlamentarias del Reino Unido. En el 77, la reina celebró su jubileo de plata, para el cual se llevaron a cabo una serie de fiestas a lo largo del Reino Unido, muchos de los cuales coincidieron con giras nacionales y viajes por países miembros de la Mancomunidad. Estas fiestas reafirmaron su popularidad, pese a las notas negativas que la prensa le dio por estar enfocada en la separación de su hermana, la princesa Margarita, de su esposo. En febrero de 1977 se realizaron algunas ceremonias religiosas a lo largo de todo el mes. El 17 de mayo realizó una gira a través de Glasgow y a su vez concretó otros viajes de Estado a Samoa Occidental, Australia, Nueva Zelanda, Tonga, Fiji, Tasmania, Papúa Nueva Guinea, Canadá y la India. Al final, se calculó que la reina junto a su marido habían recorrido más de 56,000 millas. El 6 de junio de 1977 comenzaron las celebraciones correspondientes a su jubileo de plata como reina, y un día después se dirigió en el carruaje Gold State Coach a la Catedral de San Pablo de Londres para un servicio de acción de gracias al cual asistieron jefes de Estado de todo el mundo y primeros ministros británicos retirados. Después asistió con su familia a un almuerzo en Guildhall, donde pronunció un discurso y de regreso al Palacio de Buckingham saludó desde el balcón a la multitud presente. Se estimó que 500 millones de personas observaron la procesión por televisión. En 1978 recibió al dictador comunista de Rumanía, Nicolae Ceausescu, en una visita de Estado. Para el año siguiente, la vida de Isabel estuvo marcada por 2 hechos: el desenmascaramiento de Anthony Blunt, el conservador de las obras pictóricas de la reina como un espía comunista, y el asesinato de su tío político Lord Mountbatten por parte del ejército republicano irlandés provisional. De acuerdo con Paul Martin, a finales de la década de 1970, Isabel estaba preocupada porque la corona tenía poco sentido para el primer ministro canadiense Pierre Trudeau. Tony Benn dijo que la reina se encontraba decepcionada con Trudeau. En 1980, algunos políticos canadienses llegaron a Londres para discutir la repatriación de la Constitución canadiense y encontraron a Isabel mejor informada acerca del caso constitucional de Canadá más que cualquiera de los políticos o burócratas británicos. Estaba interesada en el debate constitucional tras el fracaso del proyecto de la ley C-60 que había afectado su papel como jefa de Estado. La repatriación había sofocado el papel del Parlamento británico en la Constitución canadiense, pero se mantuvo la monarquía.
Trudeau dijo en sus memorias: "La reina favoreció mi intento por reformar la Constitución. Siempre me impresionó no solo por la gracia que emitía en público en todo momento, sino también por la sabiduría que mostró durante una conversación privada". Durante la ceremonia Trooping the Colour de 1981 y a solo 6 semanas de la boda del príncipe Carlos y Diana Spencer, se efectuaron 6 disparos contra la reina desde una distancia corta mientras cabalgaba camino a The Mall en su caballo Burmese. Pero la policía descubrió que las balas disparadas eran de goma. El agresor de 17 años de edad, Marcus Sargent, fue condenado a 5 años de prisión y liberado después de 3. Se elogió ampliamente la calma que mantuvo la reina y su habilidad para cabalgar. De abril a septiembre de ese año, la reina estuvo especialmente orgullosa y un tanto preocupada por su hijo Andrés, ya que este servía en las Fuerzas Armadas británicas en la Guerra de las Malvinas. El 9 de julio del año siguiente, cuando despertó en su habitación del Palacio de Buckingham, halló a un intruso, Michael Fagan, parado al pie de la cama. Mantuvo la calma mientras se comunicó con el Departamento Central de Policía y conversó con Fagan hasta que las autoridades llegaron 7 minutos después. A pesar de que recibió al presidente Ronald Reagan en el castillo de Windsor en 1982 y visitó su rancho de California en 1983, se molestó cuando el gobierno estadounidense ordenó la invasión de Granada, uno de sus reinos del Caribe, sin su consentimiento previo. La visita del Papa Juan Pablo II en 1982 fue la primera visita de un papa católico al Reino Unido en 450 años. Durante la década de los 80, el gran interés en la vida privada de la familia real británica llevó a una serie de historias sensacionalistas dentro de la prensa, pero no todo fueron ciertas. El editor del periódico, Donald Trefford, escribió en The Observer el 21 de septiembre de 1986: "El serial televisivo real ha llegado a tal grado de interés público que el límite entre la realidad y la ficción se ha perdido de vista. No es justo que algunos papeles no corroboren las afirmaciones o acepte desmentidos. No les importa si las historias son verdaderas o no". En la edición de Sunday Times, el 20 de julio de 1986, se informó que Isabel estaba preocupada de que las políticas económicas de la primera ministra británica Margaret Thatcher promovieran una mayor división social y que además se hallaba alarmada por el alto índice de desempleo, los disturbios de 1981, la violencia de la huelga de mineros de 1984 y la negativa de Thatcher a aplicar sanciones contra el apartheid en Sudáfrica. Las fuentes de los rumores incluían al ayudante real Michael Shea y al secretario general de la Mancomunidad de Naciones, Ramphal Sridhar. Aunque Shea aclaró que las afirmaciones fueron sacadas de contexto y modificadas por la prensa, Thatcher supuestamente dijo que la reina votaría por el Partido Socialdemócrata, los opositores políticos de Thatcher. Para desmentir los informes de desavenencia entre ellas, Thatcher admitió más tarde su admiración por la reina y, después la asunción de John Major, Isabel otorgó 2 honores a Thatcher: la Orden del Mérito y la Orden de la Jarretera. En 1987, el nuevo gobierno electo de Fiji fue depuesto por el golpe militar. Isabel, como jefa de Estado, apoyó los intentos del gobernador general Ratu Sir Penaya Ganilau para afianzar el poder ejecutivo y negociar un acuerdo. El líder del golpe, Sitiveni Rabuka, abolió la monarquía y declaró a Fiji una república. A principios de 1991, el espíritu republicano en Gran Bretaña aumentó debido a las estimaciones que hacía la prensa sobre el patrimonio particular de la reina, las cuales fueron refutadas por el palacio, y los rumores acerca de los noviazgos y tensiones matrimoniales en su extensa familia. La participación de los miembros más jóvenes de la realeza en el evento de beneficencia It's a Royal Knockout fue ridiculizada y la reina fue el blanco de burla. En 1991, a raíz de la victoria en la Guerra del Golfo, Isabel se convirtió en la primera monarca en abordar una sesión en el Congreso de los Estados Unidos. Al año siguiente intentó salvar el matrimonio de su hijo mayor, Carlos, mediante asesoría para él y su esposa Diana, y así tratar de reconciliarlos. En un discurso pronunciado el 24 de noviembre de 1992 para conmemorar el 40 aniversario de su ascensión al trono, la reina llamó a 1992 su año horrible. En marzo, su segundo hijo, el príncipe Andrés, duque de York, y su esposa Sara se separaron. En abril, su hija Ana se divorció de su marido, el capitán Mark Phillips. Durante una visita de Estado a Alemania, manifestantes furiosos le arrojaron huevos en Dresde, y en noviembre, el castillo de Windsor sufrió severos daños tras un incendio devastador.
La monarquía recibió críticas en aumento y el escrutinio público. En un discurso inusualmente personal, Isabel expresó que toda institución espera recibir críticas, pero sugirió que éstas debían expresarse con un toque de humor, ternura y compasión. 2 días más tarde, el primer ministro, John Major, anunció reformas en las finanzas reales que habían planteado desde el año anterior, incluyendo un pago de impuestos sobre la renta por primera vez, comenzando en 1993. En diciembre, Carlos y la querida Lady Diana se separaron formalmente. El diario The Sun se vio obligado a pagar los gastos legales después de la demanda de la reina por violación de derechos de autor cuando se publicó el texto de su mensaje anual de Navidad 2 días antes de su emisión, y tuvo que donar 200,000 libras a obras benéficas. Un año después del divorcio que tuvo lugar en 1996, Diana murió en un accidente automovilístico en París el 31 de agosto de 1997, momento en que la reina se hallaba de vacaciones en Balmoral con su hijo y nietos. Los 2 hijos de Diana querían ir a la iglesia, así que sus abuelos los llevaron por la mañana. Después de una única aparición pública durante 5 días, la reina y el duque protegieron a sus nietos del intenso interés de la prensa, manteniéndolos en Balmoral, donde se podía llorar la muerte de su madre en privado. Sin embargo, el aislamiento de la familia real causó consternación pública. Bajo la presión del público, la reina volvió a Londres y acordó una transmisión en vivo a todo el mundo el 5 de septiembre, un día antes del funeral de Diana. En la emisión expresó su admiración por ella y sus sentimientos como abuela de los príncipes Guillermo y Enrique. Como resultado, gran parte de la hostilidad pública desapareció. En el 2002 celebró su jubileo de oro. Su hermana y su madre murieron en febrero y marzo respectivamente. Y los medios de comunicación especularon sobre si el jubileo sería un éxito o un fracaso. Nuevamente realizó una extensa gira por sus reinos, que comenzó en Jamaica en febrero, donde calificó como memorable al banquete de despedida. Al igual que en 1977, hubo fiestas por las calles, actos conmemorativos y la inauguración de monumentos en honor a la ocasión. 1 millón de personas asistieron a las celebraciones principales durante 3 días en Londres, y el entusiasmo del público hacia Isabel fue mucho mayor que el predicho por los periodistas. Pese a que siempre gozó de buena salud, se sometió a una cirugía de rodillas en el 2003 y en el 2005 tuvo un resfriado por el cual suspendió compromisos. Y en el 2006, debido a una contractura en la espalda, no pudo asistir a la inauguración del Estadio Emirates. 2 meses después, fue vista con una venda en su mano derecha debido a que había sido mordida por sus perritos mientras intentaba separarlos cuando estos estaban peleando. En el 2011, debió suspender un servicio religioso de la Real Orden Victoriana en el Castillo Windsor a causa de una hemorragia nasal y consecutivamente una recepción a causa de una lesión en la espalda. En marzo del 2013, debió ser ingresada en el Hospital Eduardo VII a causa de una infección estomacal con síntomas de gastroenteritis. El 20 de marzo del 2008, en la Catedral de San Patricio, en Armagh, la reina asistió a la primera misa real celebrada fuera de Inglaterra y Gales. En 2010, tuvo un encuentro en Escocia con el Papa Benedicto XVI, quien recordó las profundas raíces cristianas y los valores que sostienen a Gran Bretaña y alentó a conservarlas y promoverlas. Por invitación de la presidenta irlandesa Mary McAleese, en mayo del 2011, la reina realizó la primera visita de Estado a la República de Irlanda. Isabel se dirigió a las Naciones Unidas por segunda vez en el 2010, en calidad de reina y jefa de la Mancomunidad de Naciones. Durante una gira por Nueva York, sucedida por una visita a Canadá, inauguró de forma oficial un jardín en memoria de las víctimas británicas en los atentados del 11 de septiembre. La visita a Australia en octubre del 2011, la 16ª desde 1954, fue llamada su gira de despedida por la prensa debido a su avanzada edad. El jubileo de diamante de Isabel conmemoraba sus 60 años como reina, con celebraciones alrededor de todos sus reinos, la amplia Mancomunidad de Naciones. En un mensaje difundido por el Palacio de Buckingham, declaró: "En este año en especial, mientras me dedico nuevamente a su servicio, espero que todos recordemos el poder de la unión y la fuerza de la familia, la amistad y la buena vecindad. También espero que en este año de jubileo se convierta en un tiempo para dar gracias
por los grandes avances que se han hecho desde 1952 y miren hacia el futuro con la cabeza clara y el corazón cálido. El matrimonio real realizó una gira por el Reino Unido, mientras que sus hijos y nietos se embarcaron en giras reales por toda la mancomunidad en representación de ella. El 4 de junio se encendieron faros de jubileo en todo el mundo, mientras recorría Manchester como parte de las celebraciones. Hizo una aparición sorpresa en una fiesta de bodas en el Ayuntamiento de Manchester, que luego fue noticia internacional. Luego de encabezar un desfile náutico por el río Támesis a bordo de la embarcación Spirit of Chartwell, en la compañía de la familia real y de aparecer en un concierto con la presencia de Paul McCartney, Elton John y Kylie Minogue, significó lo más visto del año con una audiencia media de 14.7 millones de espectadores. La celebración, por su jubileo de diamantes, terminaron el 5 de junio del 2012, con un servicio religioso en la abadía de Westminster proporcionada por el arzobispo de Canterbury, seguido por una recepción en Mansion House, una procesión de carrozas y la salida al balcón en el Palacio de Buckingham, sin contar con la presencia de su esposo, el duque de Edimburgo, debido a que había sido internado. En noviembre, la reina y su esposo celebraron su aniversario de bodas de zafiro azul por sus 65 años de matrimonio. El 18 de diciembre del 2012 se convirtió en la primera soberana británica en asistir a una reunión de gabinete en tiempos de paz, desde que Jorge III lo hizo en 1781. El ministro de Relaciones Exteriores, William Howe, anunció poco después que la parte ubicada en el vértice sur del territorio antártico británico había sido nombrado Queen Elizabeth Land en su honor. En 1976 fue la encargada de inaugurar los Juegos Olímpicos en Montreal, Canadá, y en el 2012 los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de verano en Londres, lo que la convirtió en la primera jefa de Estado en inaugurar 2 Juegos Olímpicos en 2 países. Para los Juegos Olímpicos de Londres se interpretó a sí misma en un cortometraje como parte de la ceremonia de apertura, junto a Daniel Craig como James Bond. El 4 de abril del 2013 recibió un BAFTA honorífico por su patrocinio de la industria cinematográfica y fue nombrada la chica Bond más memorable hasta el momento en la ceremonia de premiación. El 3 de marzo del 2013 ingresó en el hospital de King Edward VII como medida de precaución después de desarrollar síntomas de gastroenteritis. Regresó al Palacio de Buckingham al día siguiente. Una semana después firmó la nueva Carta de Mancomunidad. Debido a su edad y la necesidad de limitar los viajes, en el 2013 decidió no asistir a la reunión bienal de jefes de gobierno de la Mancomunidad de Naciones por primera vez en 40 años, y en su representación fue su hijo, el príncipe Carlos, ahora rey de Inglaterra. La reina inauguró el ferrocarril de las fronteras el día que se convirtió en la monarca británica con el reino más largo en el 2015. En su discurso dijo que nunca había aspirado a alcanzar tal hito. Superó a su tatarabuela, la reina Victoria, para convertirse en la monarca británica más longeva el 21 de diciembre del 2007, y la monarca británica con el reino más largo, y la reinante y jefa de Estado con el reinado más largo del mundo el 9 de septiembre del 2015. Se convirtió en la monarca actual de mayor edad después de que el rey Abdullah de Arabia Saudita muriera el 23 de enero del 2015. El 6 de febrero del 2017 se convirtió en la primera monarca británica en conmemorar un jubileo de zafiro, y el 20 de noviembre fue la primera monarca británica en celebrar un aniversario de bodas de platino. Felipe se había retirado de sus funciones oficiales como consorte en agosto del 2017. El 20 de abril del 2018, los líderes gubernamentales de la Mancomunidad de Naciones anunciaron que Carlos la sucedería como jefe de la Mancomunidad. La reina declaró que era su deseo sincero que Carlos la siguiera en ese papel. El 19 de marzo del 2020 se mudó al castillo Windsor y se recluyó ahí como medida de precaución, ya que la pandemia de COVID-19 azotó al Reino Unido. Se cancelaron los compromisos públicos y el castillo de Windsor siguió un estricto protocolo sanitario apodado HMS Bubble. El 5 de abril, en una transmisión televisada, vista por unos 24 millones de espectadores en el Reino Unido, pidió a la gente que se consolara, porque si bien aún nos queda más por soportar, volverán días mejores, volveremos a estar con nuestros amigos, volveremos a estar con nuestras familias, volveremos a encontrarnos. El 8 de mayo, tras el 75 aniversario de la victoria de Europa, en una emisión a las 9 de la noche, hora exacta en la que su padre Jorge VI transmitió en 1945,
pidió a la gente que nunca se rindiera y que nunca se desesperara. En octubre llevó a cabo su primer compromiso público desde marzo y visitó el Laboratorio de Ciencia y Tecnología de Defensa del Reino Unido para inaugurar oficialmente su nuevo centro de análisis energético. El 4 de noviembre apareció con mascarilla por primera vez, durante una peregrinación privada a la tumba del soldado desconocido en la abadía de Westminster, para conmemorar el centenario de su entierro. El mismo mes, debido al riesgo de infección por COVID, junto con el príncipe Felipe, regresó al castillo de Windsor, donde celebraron su aniversario 73 de bodas. El 9 de enero del 2021, el Palacio de Buckingham anunció que la reina y el príncipe Felipe habían recibido su primera dosis de vacuna contra el COVID-19. Recibió su segunda dosis en abril, antes de su primera aparición pública en persona en el 2021. El 9 de abril del 2021 murió Felipe, convirtiendo a Isabel en la primera monarca británica en reinar como viuda desde la reina Victoria. Y en la privacidad de la familia comentó que la muerte de su esposo le dejó un gran vacío. Debido a las restricciones por el COVID-19, estuvo sola en el funeral de su esposo, lo que despertó la simpatía de personas de todo el mundo. A pesar de la pandemia, participó en la apertura estatal del Parlamento del 2021 y organizó una recepción para los líderes del G7 en Cornualles, como parte de la cumbre del G7 número 47. El 19 de octubre rechazó el premio de Oldie, el premio al anciano del año, y le dijo al nominador Giles Brandreth en una carta: «Eres tan viejo como te sientes». Fue hospitalizada por un momento el 20 de octubre, después de cancelar una visita a Irlanda del Norte por motivos de salud, pero al día siguiente salió. El 20 de febrero del 2022, el Palacio de Buckingham anunció que la reina había dado positivo por COVID, junto con otras personas en el castillo y familiares, y estaba experimentando síntomas leves similares a los de un resfriado. El 28 de febrero se informó que se había recuperado y pasó tiempo con su familia en Frogmore. El 6 de marzo se informó que había hecho del castillo de Windsor su residencia permanente y que no volvería a vivir en el Palacio de Buckingham. El 7 de marzo tuvo una audiencia con el primer ministro canadiense Justin Trudeau en el castillo de Windsor, que fue su primer compromiso en persona desde su diagnóstico con el COVID-19. El jubileo de platino de la reina comenzó el 6 de febrero del 2022, al cumplirse 70 años desde que accedió al trono tras la muerte de su padre. Realizó una recepción para jubilados, miembros del Instituto de la Mujer local y voluntarios de organizaciones benéficas en la víspera de la fecha de Sandringham House. En su mensaje del día de la adhesión, renovó su compromiso de por vida de servicio público que originalmente hizo en 1947. El 14 de marzo no pudo asistir al servicio anual del Día de la Mancomunidad, que tuvo un enfoque especial en su año de jubileo de platino. Sin embargo, se informó que esto se debió a problemas de movilidad y no a problemas relacionados con la salud, y el príncipe de Gales la representó en el servicio. No tenía intenciones de abdicar, aunque la proporción de funciones públicas realizadas por el príncipe Carlos aumentó a medida que fue reduciendo sus compromisos. La reina Isabel II fue la monarca del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Mancomunidad de Naciones. Esta organización, compuesta por 54 países independientes y semi-independientes, donde la reina era principal figura política, eran Antigua y Barbuda, Australia, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belice, Botswana, Brunei, Camerún, Canadá, Chipre, Dominica, Fiji, Gambia, Ghana, Granada, Guyana, India, Jamaica, Kenia, Kiribati, Lesoto, Malawi, Malasia, Maldivas, Malta, Mauricio, Mozambique, Nambia, Nauru, Nigeria, Nueva Zelanda, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Reino Unido, Ruanda, Islas Salomón, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Sri Lanka, Suazilandia, Sudáfrica, Tanzania, Tonga, Trinidad y Tobago, Tuvalu, Vanuatu y Zambia. Como reina, Isabel II era la jefa del Estado del Reino Unido y la Mancomunidad de Naciones, siendo además la figura principal de la Iglesia en Inglaterra. La reina era neutral en materia política, no tenía derecho al voto o a postularse a elecciones. Sin embargo, jugaba un papel ceremonial y formal relevante al gobierno del Reino Unido. Las tareas de la reina incluían la apertura de cada nueva sesión del Parlamento, otorgar el paso de legislaciones, aprobar órdenes y proclamaciones del Consejo Británico. Isabel II tenía relación directa con el primer ministro de Inglaterra, mantenía tareas de visitas a caridades de la corona y escuelas.
La reina era la patrona real o presidenta de más de 600 caridades dentro del Reino Unido y la Mancomunidad de Naciones, que iban desde el apoyo a jóvenes hasta la preservación del ambiente y la fauna. Además de sus tareas como reina, Isabel II tenía varios hobbies que mantenía desde su niñez, como montar a caballo y su relación especial con los perros. La reina era conocida por sus perros corgi, una raza que empezó a criar desde los 18, cuando recibió una corgi llamada Susan. A Isabel se le atribuye la creación de una nueva raza de perros, que surgió cuando uno de los perros sucesivos a Susan se apareó con Pipkin, un Dachshund que pertenecía a la princesa Margarita, de donde surgió la raza Dorgi, y desde ese entonces crió corgis y dorgis. En 1968, la reina Isabel II visitó Latinoamérica por primera vez, con una visita de 7 días a Brasil para reunirse con el presidente Arthur da Costa e Silva. Después de Brasil, la reina pasó 8 días en Chile, visitando Santiago, Valparaíso y Pucón, con motivo de reunirse con el presidente de la época, Eduardo Frei Montalva. En 1975 estuvo en México. Su Majestad visitó la Ciudad de México, Cozumel, Guanajuato, Oaxaca, Mérida y Veracruz. En ese entonces, la reina tenía 49 años. Durante su visita de 9 días, visitó las pirámides y se reunió con el entonces presidente Luis Echeverría. Y regresó a México en 1983, en una visita de 10 días para reunirse con el presidente Miguel de la Madrid, visitando también Acapulco, Michoacán, Puerto Vallarta y La Paz. Y el día 8 de septiembre del 2022, mediante redes sociales, la Casa Real dijo: la reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. El rey y la reina consorte permanecerán en Balmoral esta noche y volverán a Londres mañana. Y el rey Carlos publicó: la muerte de mi amada madre, su majestad, la reina, nos causa un momento mayor de tristeza para mí y todos los miembros de mi familia. Lamentamos profundamente el fallecimiento de una querida soberana y una muy querida madre. Sé que su pérdida se sentirá profundamente en todo el país, los reinos y la mancomunidad, y por incontables personas en todo el mundo. Durante este periodo de duelo y cambio, mi familia y yo estaremos consolados y sostenidos por nuestro amor y profundo afecto en el que la reina fue ampliamente sostenida. El gobierno del Reino Unido informó que realizaría la operación London Bridge como un operativo de seguridad para controlar a quienes se acercaran al recinto. A los 96 años falleció la reina Isabel II. Fue la principal figura política de Reino Unido y se mantuvo al frente desde el 6 de febrero de 1953, con lo que cumplió hasta el 8 de septiembre 70 años y 214 días. Descanse en paz, reina Isabel.